Buenos días de nuevo a todos. Vamos a comenzar la siguiente sesión que me toca intentar moderar este año. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al profesor Francisco Javier Díaz Reborio que haya delegado en mí la presentación de nuestros dos ponentes, porque él sabe que además me hacía una especial ilusión y por lo tanto se lo agradezco enormemente. Y en segundo lugar también agradezco, y no por orden de importancia, a los dos ponentes que me acompañan en la mesa, al profesor Atienza y al profesor García Amado, de los que evidentemente no voy a decir prácticamente nada, porque son sobradamente conocidos y cualquier cosa que yo alargue el tiempo será en perjuicio de todos. Así que simplemente me remito. Si hay alguien, que lo dudo mucho, que no conozca la trayectoria de los dos, en la página web de nuestro blog o en infinidad de páginas en Internet, pues tiene toda la información que consideren oportuna y que les facilitará ese conocimiento. Yo solamente les diré, y con esto que empiezo casi a ir terminando, que cuando yo hace ya unos cuantos años el profesor Luis Prieto me propuso que, aunque estaba como profesor a tiempo parcial mientras ejercía la abogacía, que por qué no aprovechaba para hacer mi tesis doctoral, y le dije que sí, que me parecía interesante la cuestión. Él me dio unas lecturas que no llegaban a 8 o 9 lecturas, y que me dijo, antes de empezar tienes que leerte esto y luego ya hablaremos. Y entre esas 8 o 9 lecturas que él me recomendó estaban lecturas de las dos personas que me acompañan en la mesa. Así que si no recuerdo mal, era un libro sobre la tópica jurídica de Juan Antonio, y del profesor Atienza, pues si no recuerdo mal también eran temas de teoría del derecho, las piezas del derecho y una primera cosa que yo había leído sobre derecho y argumentación. Por lo tanto, forman parte de lo que es toda mi historia formativa, y luego con los años he tenido ocasión de conocerlos más, de leer todo lo que han escrito en estos últimos 20 años, que fue lo que yo empecé a trabajar con el profesor Luis Prieto, y por lo tanto, como comprenderán, podrán imaginarse la ilusión especial que me hace estar sentado aquí. En uno de los escritos que leí no hace mucho, el profesor Atienza comentaba que los filósofos del derecho muchas veces nos dedicamos a cuestiones que no son demasiado atractivas para el resto de los juristas. Y si no recuerdo mal, él ponía ejemplos tales como la distinción entre permiso débil y permiso fuerte, o dedicarnos a la norma fundamental de Kelsen, por cierto, todos los libros del profesor García Amado, que también me recomendó el profesor Prieto. Y es verdad, muchas veces dedicamos los esfuerzos a ese tipo de cuestiones que no son demasiado atractivas. Pero en otras ocasiones, y también lo afirmaba él así, sí dedicamos desde la filosofía del derecho el esfuerzo a cuestiones que han calado, y han calado profundamente en el mundo del resto de los juristas que no pertenecen a la filosofía del derecho. La distinción entre reglas y principios y, por supuesto, la tan manida o la tan citada ponderación de los principios y, en su caso, de las reglas. Y de esto vienen a hablar ellos dos. Son profundos conocedores tanto de una cosa como de la otra, del papel que juegan los principios en los nuevos estados constitucionales. Tienen una visión, como ustedes ya conocerán, y si no lo podrán comprobar en breves minutos, muy diferente sobre esta importantísima cuestión. No soy muy amigo de las etiquetas, creo que las etiquetas siempre acarrean cierta injusticia. Bien, es verdad que el profesor Atienza, en su postulación y concreción de una nueva aproximación al concepto de derecho, que él denomina una concepción post-positivista del derecho, pues argumenta más en favor de esta institución que llamamos ponderación de principios y de derechos. Desde una visión distinta, el profesor García Amado, ya verán ustedes, no es tan partidario de esta cuestión, pero insisto, etiquetar a unos o a otros, este es formalista, este es justnaturalista, son etiquetas que muchas veces se hacen sin demasiada razón o argumentación. Esto es una de las cosas que más me han enseñado los dos profesores que me acompañan. Cualquier cosa que se piense hay que argumentarla, hay que razonarla, hay que sopesarla bastante bien. Y desde luego a ellos les sobra capacidad, inteligencia para hacerlo. Así que les cedo la palabra y ahora, después, que cada uno de ustedes pues se forme su criterio, que es lo interesante. Ellos, desde esa inteligencia, desde ese respeto y desde ese cariño que se tienen, pues muchas veces se dicen cosas que a quien no está acostumbrado les puede parecer que son casi rozando la falta del respeto. No se lo tengan en cuenta. Se les aseguro que es más pasión por defender los argumentos que una profundidad en lo personal, que es todo lo contrario.
Bien, hemos acordado que va a empezar la intervención el profesor García Amado. También hemos decidido que van a hacer intervenciones dinámicas, se han comprometido, yo en la medida de lo posible intentaré que sea así, que intervengan 10 minutos uno, 10, 15 minutos, 10, 15 minutos otro, como réplica o como argumentación. Eso tienen libertad absoluta para hacerlo. Así hasta que lleguemos a la hora final en que intentaremos que ustedes puedan interpelarles con aquello que consideren oportuno. Este año tenemos un límite inexorable, y es que el profesor Ollero y magistrado del Tribunal Constitucional, que ya nos honra con su presencia en la sala, es el siguiente ponente a la una. Entonces no pasará como el año pasado, que después no venía nadie y nos tiramos aquí muchísimo tiempo. Así que tenemos ese límite y con esas condiciones, y agradecido otra vez a los dos de corazón, pues tiene la palabra el profesor Juan Antonio García Amado. Buenos días, gracias Miguel Ángel por la presentación, gracias Javier y gracias a todos los responsables de esta especialidad por invitarnos nuevamente a estar ante ustedes, ante un auditorio tan interesado y tan interesante, y a volver a hacer nuestro numerito del debate sobre la ponderación, ¿no? Creo que en el ámbito de la canción ligera lo que más se parece al papel que jugamos Manuel Atienza y yo, mi amigo Manolo y yo en este tipo de eventos es aquel grupo que se llamaba Pimpinela y que cantaban juntos, pero siempre debatían: ¿me quieres? No, ¿por qué? Porque hay otra, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros siempre nos llevan así, lo cual es un gusto y un honor por lo demás, y siempre, digamos, la pequeña insatisfacción en medio de un gran placer es que siempre nos piden que cantemos la misma. Estamos tratando de ampliar el repertorio, pero siempre nos dicen: no, otra vez lo de la ponderación, que es la que bailan muy bien los dominicanos. Bueno, pues encantados en particular, porque en mi caso también creo que esto es común, porque me interesa mucho resaltar este dato, aunque sea comiendo un minuto de estos 10 iniciales que no debo rebasar. Nosotros somos amigos, nosotros somos muy amigos. Y me parece, y me disculpan la inmodestia, o no me lo tomen como falta de humildad, me parece que es una buena lección académica que el debate teórico, la contraposición de ideas, incluso con la rotundidad que da la profundidad de las convicciones de cada cual. Creo que es muy bueno que la contraposición de ideas no se tome como gesto de enemistad o como propósito de ofender, sino como refuerzo precisamente de la amistad y del respeto entre quienes quieren o quienes queremos ser académicos y ser unos buenos profesionales de lo nuestro. Dos futbolistas que juegan en equipos contrarios pueden después del partido salir abrazados e irse a celebrar juntos el cumpleaños de un hijo de alguno. Bueno, la ciencia solo avanza, las disciplinas académicas solo avanzan en un contexto de debate, de discusión, y no de ese falso respeto que en realidad muchas veces es un sutil desprecio, porque cuando uno no debate las tesis bien expuestas o articuladas de sus colegas, lo que está haciendo es faltarles al desprecio, al castigarlos, para faltarles al respeto, al castigarlos con su desprecio. Se discute con quien merece la pena, se discute con quien se respeta, se discute con quien se admira, y no hay nada más oprobioso para quien quiera ser un buen profesor que el silencio de sus colegas, por mucho que se tiña de falsa admiración. Entonces, un gusto estar nuevamente aquí con mi amigo Manolo para intentar demostrar ante ustedes lo equivocado que él está. Hay otro dato al que quizá merece la pena dedicar también 30 segundos, que es el siguiente, y no es la primera vez que lo resaltamos igualmente. Creo que puedo decir en nombre de los dos, y si me equivoco él me va a matizar rápido, no se preocupen. Creo que puedo decir que nosotros compartimos una infinidad de ideas, muchísimas más de las que son nuestras discrepancias. Nosotros estaríamos de acuerdo, me parece, en 90 o 98% de nuestras convicciones
políticas y de moral personal, en nuestra concepción de la sociedad, posiblemente en nuestra idea de la justicia social. Creo que una manera buena de ubicar nuestras discrepancias teóricas podría ser esta. Digamos, aquí aventuro una tesis mía con la que tal vez Manolo otra vez pudiera estar de acuerdo al 100% o no. Podríamos hablarlo quizá en otro contexto. La idea es la siguiente: ¿cómo construimos una teoría del derecho que sea descriptivamente lo más exacta posible, es decir, que lo que decimos del derecho se corresponda con lo que el derecho en la realidad de la vida social es? ¿Y cómo construimos una teoría del derecho con una dimensión normativa, que siempre la tiene también, o propositiva, que sirva de la mejor manera que quepa para construir y reforzar ese modelo que llamamos de Estado social y democrático de derecho? Nosotros somos, otra vez me tomo el atrevimiento de hablar por los dos, creo que nosotros nos podemos calificar cada uno a sí mismo y mutuamente como personas con profundas convicciones democráticas y con una cierta sensibilidad progresista, podríamos decir. No somos conservadores en ningún caso, y compartimos una cierta idea de reforma social. Y desde ese punto de vista cobra su peculiar sentido así la pregunta: ¿qué modelo de derecho y de teoría del derecho es el que da los mejores frutos, la mayor utilidad para construir un Estado donde haya libertad, donde haya igualdad de oportunidades, donde haya garantías para los ciudadanos, donde haya tribunales independientes, donde haya algo de seguridad jurídica, donde haya etcétera, etcétera, etcétera? Todos esos valores que desde un punto de vista moral o político pues inspiran el derecho, y Manolo diría, y su práctica también. Ahí podría empezar nuestra discusión, precisamente al tiempo de matizar de qué manera esos valores impregnan o inspiran, o deben impregnar o inspirar esa práctica. Paso entonces, después de esto, que aunque me he gastado un poquito de tiempo, creo que era importante, y vamos a tener tiempo con todo para discutir, paso a sintetizar, digamos, mis discrepancias o afirmar algunas tesis mías que son posiblemente discrepantes con las de Manuel Atienza, con las de Manolo. Estamos en un tiempo en el cual ha cobrado un enorme auge un tipo de teoría del derecho que a mí me gusta calificar, pero no hagamos problema excesivo de las etiquetas, como iusmoralismo. El iusmoralismo, que a Manuel le gusta llamar pospositivismo, da igual, esa etiqueta es peor, pero el que la siga usando. El iusmoralismo o pospositivismo negaría lo que es la tesis central del positivismo jurídico del siglo XX, que es la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. Conceptual, no hay tiempo para ponerse aquí a hacer una clase como si fuéramos estudiantes de primer curso, pero conceptual quiere decir que reconocemos y pensamos como realidades distintas el derecho y la moral, aun cuando empíricamente sus conexiones sean múltiples. Es evidente que si buscamos el porqué de que el Código Penal prohíba castigue ciertos comportamientos y no castigue otros, vamos a dar razones, entre otras, que son morales, que tienen que ver con convicciones morales. Lo que ocurre es que somos capaces, decimos los que de alguna manera somos los positivistas, somos capaces de reconocer como sistemas normativos distintos y teniendo cada uno su base de funcionamiento autónoma, el sistema moral, el sistema jurídico y quizá otros sistemas, como un sistema de normas de base religiosa, etcétera, etcétera. Digo que estamos en un tiempo en el cual ha cobrado un cierto iusmoralismo un enorme auge y una tremenda influencia, en particular en sus países en América Latina. Ese iusmoralismo niega la separación conceptual entre derecho y moral, afirmando que derecho positivo, esa cosa que proviene del legislador en el sentido amplio de la expresión, que derecho positivo y moral
forman un conglomerado, tienen una unión en la que necesariamente en la cúspide están las normas supremas de un sistema moral que, por definición, en mi opinión, tiene que ser el de la moral verdadera, porque lo que no tiene sentido es un ius moralista que diga que el derecho y la moral son uno, que la moral está por encima de la norma del Código Civil o del Código Penal, pero que la moral es la moral relativa de cada uno, porque en ese caso ese iusmoralismo desembocaría en el anarquismo, es decir, habría tantos derechos como personas. Si el derecho ha de seguir siendo uno y el derecho está unido a la moral, el derecho necesariamente, esa moral necesariamente es una moral objetivamente correcta, no es una moral, es la moral. Pues bien, ese iusmoralismo que tiene uno de sus representantes más claros en Robert Alexy, del que yo creo que participa en gran medida Manuel Atienza, nos dice que el sistema jurídico se compone de reglas y principios. Que los principios suelen estar recogidos en las constituciones, en las que puede haber alguna regla también, y que esos principios son principios morales que desde el momento en que aparecen en la Constitución se juridifican. Los principios de la moral verdadera, cuando colonizan, no quiere ser peyorativa esta expresión, o cuando pasan al sistema jurídico, cobran naturaleza jurídica, y entonces, como la moral es verdadera, es superior al derecho positivo, tan relativo y contingente, esos principios es natural que vayan a la Constitución, norma suprema del sistema jurídico, pero que además con el matiz importantísimo que ustedes conocen muy bien por la jurisprudencia en muchos de sus países, de que esos principios pueden ser explícitos o implícitos, con lo cual de la Constitución forma parte lo que en la Constitución está escrito, más toda otra serie de normas de carácter de principio y no de regla, que aunque él no haya puesto el constituyente en la Constitución, están allí porque tienen que estar, porque ¿cómo no van a estar si son de la moral verdadera? Y la moral verdadera es la que es, y si es verdadera, ¿cómo no va a ser superior a un derecho que es humano, relativo, contingente, cambiante, mutable y fruto de no sé cuántas cosas? Entonces estos principios, y ahí llegamos a la ponderación, estos principios están siempre presentes en la aplicación del derecho condicionándola, de modo que la regla, lo que diga el artículo A del Código Penal o el artículo B del Código Civil, cuando se aplica debe pasar siempre por el tamiz de los principios. Esta consecuencia jurídica que la norma establece para este caso, a veces con absoluta claridad, es compatible con los supremos principios del sistema jurídico, que son los principios constitucionales, tanto si están materialmente escritos como si no están en la Constitución. Y entonces, digamos, pasa la aplicación del derecho siempre por el tamiz de la moral. Y eso se hace mediante una operación que se llama ponderación. Que se llama ponderación en el sentido de que tiene el aplicador del derecho que poner en la balanza, ponderar es sopesar. Pero sopesar, esta es una pregunta, ¿ponderar qué es? ¿Pesar o sopesar? Si es sopesar es al bulto. A mí me parece que, si es pesar es con un aparato, que yo una vez llamé el ponderómetro y ya todo el mundo me llama el del ponderómetro. Bueno, siempre te conocen por la mayor imbecilidad que hayas dicho. Pero si es pesar, entonces hay algún aparato, aunque sea algún tipo de operación mental exacta, que te permite constatar la solución correcta y exacta para cada caso. Y entonces, toda aplicación del derecho puede acabar siendo, y de alguna manera tiene que ser, una ponderación en la cual en una parte se pone, pongamos el caso en el cual hay una norma claramente aplicable al caso, esa norma del Código Civil o el Código Penal que prescribe una consecuencia jurídica clara para el caso. Pues bien, siempre hay que poner en un plato de la balanza lo que dice la norma para ese caso, más la legitimidad de la norma, su fundamento democrático, que la refuerza. Oiga, si lo dijo el legislador democrático y establecido por la Constitución, habrá que hacerle caso, pero los principialistas siempre hacen caso prima facie. Ustedes imagínense que su pareja le pregunta a cualquiera de ustedes, mi amor, así como les gusta a los hermanos de Iberoamérica, mi amor, y todo eso. Papito, me quiere... No. Mi amor, ¿me quieres más que nadie del mundo? Imagínense que usted dice, sí, prima facie. En principio sí,
¿Y qué significa en principio sí? Que te quiero más que nadie del mundo mientras no venga otra u otro que pese más, en el sentido de que... Eso. Pues... esa operación que proponen los principialistas ponderadores es la misma. ¿Debemos aplicar al caso la norma del Código Civil del Código Penal? En principio sí, pero si hay un principio constitucional expreso o implícito, es decir, un principio moral que podamos traer revistiéndolo de la autoridad de la moral objetivamente verdadera, que pese más, dadas las circunstancias del caso, entonces hay que... dar prevalencia a ese principio, hay que extraer de él la regla del caso, que va a ser una regla que tenga una consecuencia jurídica distinta de aquella que previa el Código Civil o el Código Penal. Yo discrepo por eso, que tan abruptamente y esquemáticamente acabo de presentar y que ojalá podamos ir matizando después, yo discrepo de eso por varias razones. Una, porque creo que se trata, en el fondo, este principialismo ponderador es el enésimo intento de negar la discrecionalidad. Dworkin y Alexi, y podría decir y Manuel Atienza, que no les va a la zaga en importancia y en profundidad, son el reflejo invertido de la escuela de la exégesis y la jurisprudencia de concepto. Renace el sueño de que no haya discrecionalidad judicial, de que haya en el sistema jurídico una única respuesta correcta para cada caso y de que posea el juez un método, una manera de ver o de razonar que le permita calar tanto, bucear tan a fondo en el sistema jurídico como para acabar descubriendo en él la solución que unívocamente ese sistema prescribe para cada caso. Repito, solución que puede ser la que dice el Código o que puede ser otra, incluso contraria a la que dice el Código. Aquí habrá ecuatorianos. Bueno, venimos de una sentencia del Tribunal Constitucional de allá, donde se acaba de decir que importa poco que la Constitución diga que no se pueden casar personas del mismo sexo, porque al fin y al cabo lo que dice la Constitución que es frente a la inmensidad del mundo, y que por tanto el Tribunal Constitucional tiene que preocuparse de la inmensidad del mundo y de lo que dicta la moral, y no de las contingencias de lo que el constituyente haya querido poner por escrito, porque el constituyente es un huevón más que muchas veces no alcanza la moral verdadera. Bueno, entonces yo discrepo porque se niega la discrecionalidad. Yo discrepo porque se quiere otra vez revestir de una pretensión de exactitud lo que es un ejercicio discrecional y por lo demás legítimo la capacidad de los jueces de valorar alternativas igualmente compatibles con la norma. Yo discrepo porque se está incentivando una práctica judicial en la cual se incita al juez a decidir constantemente contra legem y contra constitutionem, en el sentido que les acabo de mencionar. La Constitución que diga lo que le da la gana, porque yo, Tribunal Constitucional, soy soberano, pero no hablo desde mi conciencia y por tanto no soy responsable de mis decisiones, sino que yo ponderé y salió que se imponía este principio. ¿Que sacó usted de dónde? No, que vino solo, porque los principios son como ángeles benéficos que se posan suavemente batiendo sus alitas sobre los expedientes judiciales. Y discrepo por una última razón, y terminé. Discrepo porque creo que se puede ser, y esto tenemos pendiente, Manuel y yo, y tenemos un mes y medio para terminar ese debate por escrito, que yo creo que va a ser bien bonito e interesante, modestia aparte. Tenemos pendiente un debate sobre objetivismo moral y derecho. Yo creo que se puede ser objetivista moral. Yo no sé si lo soy o no lo soy. Manuel dice que él es un poquito, y yo no he llegado ni a saber si soy algo o no, pero creo que se puede ser objetivista moral y positivista jurídico, lo cual significa lo siguiente: uno puede estar convencido de que sus convicciones morales son verdaderas, son ciertas, son las buenas, son las objetivamente verdaderas, y sin embargo ser positivista jurídico. ¿Por qué razón? Porque la moral es de cada uno, pero el derecho es de todos, y porque en nuestros sistemas constitucionales hay unas normas de esas de derechos que tanto nos gusta, que consagran el derecho a la libertad de creencias, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de expresión, etc. No hay en un Estado de derecho no hay una moral verdadera que pueda, objetivamente verdadera, que pueda prescribir una única solución jurídico-moralmente correcta para cada caso, sino que en un Estado de derecho pluralista, por definición, convivimos bajo un reglamento común, que es la Constitución, personas que tenemos convicciones diversas. Y entre esas personas con convicciones morales diversas están los jueces. Y están los magistrados del Tribunal Constitucional. Aquí tenemos uno, por cierto, y de los buenos.
y no podemos darles una carta en blanco a los jueces y a los magistrados del Tribunal Constitucional para que impongan su moral como moral constitucional y como constitución verdadera, por encima de los designios del legislador democrático. Evidentemente, los jueces tienen que controlar los límites, el terreno de juego dentro del cual el legislador democrático puede hablar. Si les damos una carta en blanco, pasará lo que ya está pasando en sus países: un larvado, lento e implacable golpe de estrado. Gracias. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a los organizadores por la invitación y por poder tener un nuevo encuentro muy amistoso e inevitablemente polémico con mi amigo Juan Antonio García Amado. La primera vez que lo hicimos fue en República Dominicana y recuerdo que efectivamente ahí nos peleamos mucho. Al final, los que estaban asistiendo al debate estaban convencidos no solamente de que éramos enemigos acérrimos, sino de que aquello terminaba violentamente. Pero no fue así, ni tampoco va a ser ahora. Y por cierto, como nos vemos con mucha frecuencia y discutimos también con mucha frecuencia, yo últimamente pensé que Juan Antonio se estaba volviendo muy razonable y temía por estos debates. Vamos a dejar de debatir, pero ya veo que no. Ya veo que no. Todo tiene sus límites y la tendencia a la sensatez o la razonabilidad de un positivista radical. La cabra tira al monte. Como es el caso de Juan Antonio, pues efectivamente hace que siga habiendo para rato, me parece, en materia de debate. Primero querría hacer una cuestión previa y es no aclarar, pero por lo menos, aunque sea dogmáticamente, es decir, mostrar cuál es mi postura de teoría del derecho, porque efectivamente toda la discusión en torno a la ponderación y en torno a todas las cuestiones que hoy se están debatiendo, pues tiene que ver con la concepción de derecho de fondo que se tenga. Mi opinión es la siguiente, hablando naturalmente muy grosso modo. Los problemas que hoy llamamos de filosofía del derecho hasta finales del siglo XVIII estuvieron cubiertos por el título de iusnaturalismo. Naturalmente, pues ha habido muy diferentes concepciones del derecho natural, de tal manera que decir que dos autores son iusnaturalistas, pues no quiere decir demasiado, que coincidan en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el cierto iusnaturalismo, diríamos, católico, no tenía demasiado que ver con el de Locke. Por ejemplo, si lo sabrán, que en su Carta de la Tolerancia Locke ponía algunos límites respecto de con quién se podía ser o se debía ser tolerante y excluía a los católicos. Con esos no se debe ser tolerante, imaginemos. Pero digo que hasta entonces la concepción de filosofía del derecho, de qué es el derecho, cómo se relaciona con la moral, etcétera, etcétera, era iusnaturalista. Y a partir de entonces no. Esta yo creo que es la tesis de un filósofo del derecho español de la generación anterior a la nuestra, o quizás de dos anteriores a la nuestra, que se llamó Felipe González Vicén y que para mí siempre ha sido muy importante. Y la tesis de Felipe González Vicén es que entonces tiene lugar en Europa, diríamos en la cultura occidental, entonces significa hacia finales del XVIII, una gran cesura, un gran cambio. Hasta ahí llega el paradigma iusnaturalista y a partir de ahí empieza el positivismo jurídico. Y empieza como consecuencia de un cambio histórico, como consecuencia de la positivización de los derechos, en nuestro caso, de las codificaciones. Y entonces los juristas, a partir de entonces, tienen un elenco de fuentes relativamente claras, sistemáticas, exhaustivas, y diríamos que no necesitan acudir al derecho natural, que por otro lado había sido incorporado en los trabajos de la codificación. Bueno, sigue habiendo movimientos naturalistas en el siglo XIX y en el XX, pero su tesis, la mía también, es que en cierto modo esa contracorriente
y que las concepciones naturalistas que yo diría son más interesantes, las más recientes, como por ejemplo la de Long Fuller, pues es un uso un tanto peculiar del término justnaturalismo, digamos, que podríamos sustituirlo por alguna otra expresión. Esa es entonces mi primera tesis histórica. A partir del siglo XIX se inicia el periodo del positivismo jurídico, con un cambio histórico en los sistemas jurídicos. Y desde hace algunas décadas, como consecuencia del fenómeno que llamamos de la constitucionalización de nuestros derechos, que fundamentalmente quiere decir la existencia de constituciones rígidas, como las que tenemos, de constituciones que no son sencillamente normas programáticas, sino que es derecho vigente y que además la Constitución marca el límite de la validez del derecho infraconstitucional y que tenemos además tribunales constitucionales que tienen ese extraordinario poder de poder invalidar una ley votada en el Parlamento diciendo que va en contra de alguno de esos preceptos incorporados en la Constitución. Como consecuencia entonces de esto que solemos llamar constitucionalismo, el ciclo del positivismo jurídico se ha terminado y sigue habiendo y va a seguir habiendo durante, pues no sé cuánto tiempo, quizás mucho tiempo, positivistas jurídicos, pero no están en el tiempo, es decir, están fuera del tiempo y por eso las concepciones positivistas del derecho no son adecuadas para dar cuenta de lo que es la problemática actual, de lo que es hoy el derecho. Sencillamente, que es la tesis más característica del positivismo jurídico, la de la separación entre el derecho y la moral. Pero es obvio que esto hoy no puede funcionar. Para cualquiera que lea una constitución de las nuestras, de las que hoy están vigentes, pues se va a encontrar con que el fundamento de todos los derechos fundamentales, o los derechos humanos positivizados, es la dignidad humana. Bueno, si hay algún concepto moral en este mundo, yo diría que ese es el de dignidad humana. Y naturalmente la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que a la hora de identificar algo como jurídico, de contestar a la pregunta de qué dice el derecho español, colombiano, mexicano, República Dominicana, etcétera, etcétera, sobre tal cuestión, inevitablemente hay que introducir elementos morales porque forman parte del derecho. Yo qué sé, por poner un ejemplo de algo que se discutió, que se sigue discutiendo en España, la maternidad subrogada. La discusión ha tenido lugar porque algunas parejas, muchos de ellos son parejas homosexuales, como en España no es posible realizar válidamente un contrato de ese tipo, pero sí, por ejemplo, como sabemos, en California o en otros lugares, luego tratan de que se inscriban los niños en el registro español y hubo un caso muy famoso en el que, en fin, hubo diversas vicisitudes, pero al final llegó el asunto al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo que no se podía, porque iba en contra del orden público, concepto que todos conocemos, que viene, por cierto, en realidad de la Escuela de la Exégesis, lo del orden público, de esa concepción positivista, que aunque era positivista, pero no dejaba de dejar ciertos huecos a la moral, a ideas morales, como por ejemplo esto del orden público. Si va contra el orden público quiere decir que no es aceptable para el derecho español. Y entonces la cuestión era si la maternidad subrogada iba o no contra el orden público, o sea, un problema absolutamente moral. Y el Tribunal Supremo Español, por mayoría, pues decidió que iba contra el orden público. Y claro, no se tomó la molestia de darnos alguna razón de por qué atenta contra la dignidad humana y, naturalmente, elaborar, y no se puede elaborar si no es moralmente el concepto de dignidad humana. Ese es un ejemplo como muchísimos otros, donde entonces resulta que el derecho y la moral no es que sean lo mismo, o no es que el derecho sea un apartado de la moral. Naturalmente que son realidades distintas, son prácticas distintas, pero prácticas que se solapan, porque en parte tienen las mismas finalidades. Y por eso es por lo que resulta imposible la tesis, diríamos, fuerte de la separación entre el derecho y la moral.
Yo nunca he pensado, aunque en algunas de las críticas que me hace Juan Antonio parecería que sí, como que se oye alguien que dijera que si una institución, una norma, va en contra de la moral, entonces no es jurídica, sin más. En mi vida se me ha ocurrido decir esto, y por cierto, en la mejor tradición justnaturalista, y creo que Andrés Ollero estaría aquí en capacidad de ratificarlo, no ha sido tampoco así. No ha sido tampoco así. Es decir, no es eso lo que hoy dice, por ejemplo, Finis, no es eso lo que dijo Tomás de Aquino. Yo estoy muy de acuerdo con Finis, que se ha interpretado muy mal. Los positivistas han claramente malinterpretado, y por cierto, con esto no estoy diciendo que sea tomista, que tengo un gran respeto por Tomás de Aquino, por cierto, sí. Pero digo que esa tesis, en realidad es una tesis que yo diría que casi nadie ha sostenido, O sea, que la posibilidad de que una norma, una institución, una sentencia válida, sea injusta y sin embargo sea reconocida como derecho, para eso no hace falta ser justnaturalista, sino yo diría tener sentido común. Y naturalmente que las cosas son así. No es lo mismo, por supuesto, el derecho y la moral. Ahora bien, ¿y dónde está aquí la diferencia? La diferencia está en dos maneras diferentes de ver el derecho. O sea, después dicho, el positivismo llega hasta donde llega, más o menos, hasta las décadas centrales del siglo XX, y luego, fíjense, que ya hoy nadie se califica sin más positivistas. Todos son positivistas críticos, positivistas incluyentes, excluyentes, normativos, etcétera, etcétera, que en cierto modo es un indicio de que el positivismo ha dejado de ser un paradigma aceptable. Y hay diversas alternativas. Una de ellas, que ha tenido mucho éxito, más que entre nosotros, que en España, en países latinoamericanos, es eso a lo que se suele llamar neoconstitucionalismo, que es, yo diría, parafraseando a Jeremy Bentham, un disparate en zancos. El neoconstitucionalismo es una teoría impresentable del derecho, diría. Ni siquiera diría que es una teoría, diría, es tan mala, su falta de articulación, diríamos, es tal que ni siquiera me parece que podríamos considerarlo como una teoría. Pero el problema es que ese llamado neoconstitucionalismo tiende a confundirse con lo que a mí me parece que es la teoría del derecho que hoy se está construyendo y que es la alternativa al positivismo jurídico, para la cual probablemente no existe un término completamente satisfactorio, pero a mí el que me parece más adecuado es el del postpositivismo, recogiendo un poco esa doble ambigüedad del postpositivismo, que por un lado quiere decir lo que va después del positivismo, efectivamente, por razones históricas. La crítica al positivismo es una crítica histórica. El positivismo no sirve para ordenamientos jurídicos que son con los que hoy tenemos. Por eso lo del postpositivismo efectivamente significa después del positivismo jurídico. Y también tiene un sentido, diríamos, de superación del positivismo jurídico. Pero una superación, en fin, si se quiere utilizar esa expresión, dialéctica, que no desprecia todas las muchas construcciones que debemos a los autores positivistas y que naturalmente son valiosas y que sería absolutamente absurdo prescindir de ellas, como por cierto también hubiese sido absurdo y no ocurrió que se hubiese prescindido de la tradición justnaturalista. Como digo, muchísimos de todos estos preceptos, métodos, etcétera, etcétera, que venía del derecho natural, se incorporó en el paradigma positivista. Esta, diríamos, es la tesis que yo defiendo. Y entonces, el derecho y la moral son prácticas y no son simplemente objetos, y me parece que aquí está la diferencia fundamental con Juan Antonio. Y yo diría que, en general, con el positivismo, con el tipo de positivismo jurídico más usual en los países latinos, que es el positivismo normativista, o sea, el positivismo kelseniano, más bien que el positivismo que viene de Jhering, que esta es la tradición en la que yo me reconocería. El positivismo de Jhering es el que dio lugar después al realismo jurídico y pasando por Fuller, habría llegado a Dworkin y lo que hoy yo creo que podemos llamar postpositivismo, que es la concepción, me parece, más adecuada del derecho.
Y el otro tipo de positivismo jurídico que se puede rastrear pues, desde la jurisprudencia analítica, Bentham, Austin, Kelsen, la teoría imperativista de Kelsen es muy semejante a la de Austin, Hart, que introduce algunas, no solamente innovaciones, sino matizaciones muy importantes, pero sigue más bien en esta tradición. Ahí es donde está, yo creo, donde se ubican los positivistas más conspicuos de nuestro mundo latino y particularmente Juan Antonio. Y ahí hay una diferencia ontológica, que a mí me parece que es la clave del asunto. Con Juan Antonio hemos discutido desde hace mucho tiempo sobre esto de la ponderación, un debate sobre la ponderación. Y al final, yo le decía, y sigo pensando lo mismo, que nuestra discrepancia de fondo es esa, es ontológica. O sea, él tiene la idea de que el derecho es una especie de realidad que está ahí fuera, y ha utilizado muchas veces, él y otros, por ejemplo, imaginemos los símiles, ¿verdad?, que utilizaba Kelsen, que no fuese original suyo, pero en fin, la pirámide, o el libro del derecho, Churrón y Bulín, yo creo que Juan Antonio también muchas veces ha hecho referencia a esto. El derecho es algo así como un gran libro, un conjunto de enunciados que están ahí fuera. Y a veces él ha dicho, de manera polémica, y que todo el mundo puede ver, eso es lo que es el derecho, y no lo que uno pueda construir. Ese es un concepto del derecho. Y el mío, que es el de Jering, y el de todos estos autores que siguen esa línea, por el contrario, es ver el derecho como una práctica, y también, por cierto, la moral, como una práctica. Y cuando se dice que es una práctica, no se está negando, naturalmente, que consista también en un conjunto de normas, en un sistema, porque el derecho es una práctica donde los aspectos normativos y autoritativos juegan un papel fundamental, pero es una práctica. Y entonces lo esencial son los fines y los valores que se tratan lograr con esa práctica. Esta creo que es la cuestión esencial. Y entonces cuando uno plantea en qué consiste ponderar y si el derecho y la moral se conectan o no se conectan entre sí, claro, la respuesta que se da es muy distinta si uno piensa en términos de una realidad externa que está ahí fuera. Así lo ve en términos, yo diría, dinámicos, que no niega lo otro, sino yo diría que lo supera, porque el concepto de práctica no prescinde del concepto de sistema, sino que lo enriquece. Jering, naturalmente, nunca negó que el derecho consistiese en coacción y en el aspecto normativo del derecho. A él se debe una de las frases que a mí me gusta repetir. Él decía, el derecho sin la fuerza es como un fuego que no quema, es inconcebible. Naturalmente que es inconcebible. La coacción forma parte del derecho. Pero él decía, pero este es el elemento externo del derecho. El elemento interno, lo que él considera que tiene que estar en el centro de la definición del derecho, es la idea de fin. El derecho es una idea de fin. Es una práctica con la cual se trata de lograr determinados propósitos que para él, y esta es la diferencia con Jering, que para él pues no se cifraban en lo que se cifran en nuestros sistemas constitucionales, que es el logro de los derechos fundamentales de la gente. Él pensaba en términos del Estado de Derecho, en un sentido, diríamos, formal, del Estado de Derecho, las condiciones de vida, decía. Y, como digo, con eso pues cambian las cosas. Y entonces yo no sostengo que de esa práctica del derecho no forman parte decisiones o normas injustas. Naturalmente que sí. Lo que digo es que para dar cuenta del derecho uno tiene que situarse en esta perspectiva. Bueno, digamos, como para empezar, el asunto lo dejo ahí. Muy bien, vamos entonces, yo creo que ahora toca ya debatir un poquito, sentadas nuestras respectivas... Ahora ya nos podemos interrumpir, ¿no?
Sí, pero dentro de un orden, que yo tengo varias cosas aquí que quiero contar. Estos positivistas siempre obsesionados con el orden, ¿verdad? Naturalmente, y los moralistas siempre obsesionados con interrumpir. Bueno, espero que no me interrumpas nunca. Te interrumpiré menos que tú a mí. El asunto de... Muy rápido, y por favor córtame si ves que me extiendo, pero aunque no va a haber lugar porque me va a interrumpir Manolo antes, pero el asunto de González Vicén me gusta mucho porque yo, digamos, esa idea, González Vicén, como has puesto, es un filósofo español de la antigua generación, un inspirador, digamos, de las generaciones que vinieron después. Y él, pues viene a contarnos que el iusnaturalismo murió de éxito, en el sentido de que aquel iusnaturalismo de la Ilustración logró plasmar sus objetivos políticos y morales, por qué no decirlo así, en los códigos civiles, paradigmáticamente en el Código Civil francés. Entonces, la manera de defender los mismos contenidos morales, por así decir, lo que antes se hacía contra el derecho positivo desde el derecho natural, cuando el derecho natural se codifica como derecho positivo, entonces lo que toca es hacerse positivista para seguir defendiendo lo mismo, pero ahora ya no en nombre de la moral, sino en nombre de ese derecho. Bueno, y entonces eso daría lugar, esto ya empieza a ser un añadido mío, a una especie de santificación de la codificación en el Código Civil, poniendo además siempre en ese trasfondo, el caso francés, como ustedes saben, el llamado mito del legislador racional. La razón se ha hecho carne en el Código Civil. Luego, el Código Civil no solo es suprema norma positiva, sino definitiva encarnación de la moral y la razón verdadera, obra imperecedera. Bueno, a mí me gusta aplicar ese mismo esquema al constitucionalismo actual. A lo mejor a ese neoconstitucionalismo nunca sé muy bien delimitar lo que Manuel ve muy claro, la diferencia entre su postura y el neoconstitucionalismo. En cualquier caso, la suya va a ser mejor, y esto lo digo sin ironía, porque los neoconstitucionalistas son unos tipos que válgame Dios. Pero unos tipos que válgame Dios, y tú eres un hombre serio. Esto lo digo de verdad. Y entonces lo que está sucediendo en una parte del constitucionalismo actual, quizás el neoconstitucionalismo, es que otra vez hay una santificación de un elemento del sistema jurídico. El lugar que en el 19 ocupaba el Código Civil, ahora lo ocupa la Constitución. El Código Civil era la expresión de la suprema razón humana, ya para siempre presente entre nosotros y positivada, y la Constitución es la expresión de la moral verdadera, puesta para siempre y rellena de principios. Que te interrumpe, sí. ¿Qué no, medio me queda? Sí. No, sí, perdón. Naturalmente que yo no pienso eso en absoluto. Para ponerte un ejemplo, la Constitución española yo no creo para nada que sea la encarnación de la justicia. Yo diría que es aproximadamente justa, pero naturalmente la manera como está recogido el tema de la religión, en mi opinión, carece de justificación. Es decir, es contrario a la moral, a un Estado laico. La Constitución de los Estados Unidos, pues el considerar como un derecho fundamental el llevar armas es completamente absurdo y no tiene el menor sentido. Por ponerte otro ejemplo. El caso al que tú te referías del Ecuador. Hace poco la Corte Constitucional de Ecuador declaró que era conforme con la Constitución el llamado matrimonio igualitario, cuando resulta que la Constitución del Ecuador recoge en uno de sus artículos una definición del matrimonio que claramente excluye el matrimonio igualitario, porque dice que es la unión entre un hombre y una mujer. Ese es un caso en el que el derecho constitucional y el derecho ecuatoriano estaba en contra de la moral, porque en mi opinión es conforme con la moral el permitir ese tipo de matrimonio, pero el derecho ecuatoriano no lo permitía. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional ecuatoriano fue cometer un error, en mi opinión, enorme, semejante a lo que un poco antes había hecho la Corte Boliviana, cuando dijo que no, que resulta que era reelegible Evo Morales en contra de 50 artículos de la Constitución que clarísimamente decían que no. O sea que esa idea de que yo tengo la idea de que yo piense que la justicia es lo que está contenido en las constituciones, naturalmente que no. Sí, pero... sí creo que en todas nuestras constituciones, que son bastante parecidas, se puede decir que son aproximaciones a la justicia.
porque han incorporado los principios de una moral justificada, pero no del todo. Pero déjame que te conteste a eso buscando... No, te voy a hacer justicia, te hago justicia, además ya lo intenté. Que hay derecho injusto, no, pero mira, me parece de acuerdo, obvio. Pero déjame que repita lo que fue mi introducción a esta parte. Yo dije que iba a decir algo que creía que se predicaba del neoconstitucionalismo y que a veces no me queda claro dónde está la frontera, pero ese es otro asunto. Déjame brevísimo. ¿Cuáles son las tesis del neoconstitucionalismo? ¿Y por qué pienso yo que está completamente equivocado? Vamos. El neoconstitucionalismo piensa que efectivamente no hay ninguna diferencia entre el derecho y la moral, y que es lo mismo. Y el paso de los principios morales, lo que cada uno de los neoconstitucionalistas piensa como moral a lo jurídico, es inmediato porque sencillamente no hay diferencias. Entonces, claro, para resolver esto lo tuvieron pues bien fácil. Es decir, vas a otro artículo de la Constitución que diga que la igualdad de trato. Y luego alguno de la Convención, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, pues la Convención Interamericana hablaba de la libertad política. La participación, del derecho ilimitado de participación. Sí. Es decir, y ese es el error, claro, pensar que no hay diferencias entre el derecho y la moral. Pero una cosa es pensar que no hay diferencias entre el derecho y la moral, y otra cosa es que las diferencias no son como pretenden que son los positivistas. Primero, entonces eso es muy distinto. Segundo, los neoconstitucionalistas... ¿Cómo pretenden que son los positivistas? Te lo pregunto de buena fe para ver si yo me identifico con los positivistas o si me he vuelto otra cosa. Separación estricta. ¿Qué significa una separación estricta? Pues significa que a la hora, por ejemplo, imaginemos, por poner un ejemplo que antes he manejado, lo de la maternidad subrogada, que resolver un problema jurídico, es decir, la maternidad subrogada va no en contra del orden público español, es inevitable hacer un razonamiento moral. Si no, es imposible. ¿Por qué? Porque ese es un concepto moral, donde los haya. Y lo mismo respecto al resto de todas las otras nociones morales que aparecen en nuestra... Es un concepto moral, orden público. Que orden público es un concepto moral, dices. Es un concepto moral, efectivamente, como consecuencia de su referencia a nociones morales. En este caso, la dignidad. Y no hay ninguna manera de interpretar qué significa dignidad humana que no pase por una teoría ética. Bien, bueno, luego quiero hablar de eso. Listo. Sí, estabas con el neoconstitucionalismo. Sí. 2 segunditos más, Sí. El neoconstitucionalismo. Segunda tesis, los neoconstitucionalistas son, como diríamos, borrachos de los principios. Entonces dice, bueno, ya que estamos... Me está haciendo mi trabajo. Ya que estamos en Toledo, Alfonso García Figueroa, que yo creo que es el único español que yo conozco, filósofo de derecho, que se ha declarado neoconstitucionalista, dice, mi postura es la antitética respecto de Ferrajoli, porque Ferrajoli piensa que solo hay reglas, dice, yo pienso que solo hay principios, menudo disparate. Por eso digo, borrachos de los principios. Y los neoconstitucionalistas piensan que cuanto más principios, tanto mejor. Y admiran un tribunal, y lo ponderan y lo jerarquizan en el máximo, porque ¿qué uso hace de los principios? En cuanto puedan, van a los principios. Por eso digo lo de borrachos. Los principios, como la ponderación, diríamos, es algo como, diríamos, un vaso de vino, que de vez en cuando está bien. Pero claro, convertirse en un alcohólico está muy mal. Y eso es lo que hacen los neoconstitucionalistas, es decir, emborracharse todo el tiempo y llegar a decisiones absurdas. Esta de Bolivia o esta de la Corte Ecuatoriana, y por cierto que uno de los que tomó la decisión fue alguien que hizo la tesis conmigo. Ali. Lo cual quiere decir que la defensa de las tesis positivistas, digamos, es difícil. O sea, conseguir convencer a la gente no es cosa. Les enseñáis a beber. Y lo último, la última tesis, el activismo judicial. Claro, que entonces estos inconscientemente, los neoconstitucionalistas piensan que la justicia es una cosa como instantánea. Y ellos piensan, por ejemplo, en este caso, que a mí también me parece que naturalmente lo más justo es que haya matrimonio igualitario, pero resulta que no puede ser, porque si uno es un magistrado de un tribunal constitucional, no es un moralista que está discutiendo en un seminario al respecto. Y entonces lo que tendrían que haber declarado estos señores es que efectivamente eso es injusto, pero que el derecho ecuatoriano es el que es, y que entonces pues habría que iniciar el movimiento correspondiente para cambiar esto. Mientras que, termino,
Mientras que el pospositivismo ni identifica el derecho con la moral, ni piensa que el derecho sean solamente principios y entonces deje por fuera las reglas, ni es tampoco activista. Me parecen esos 3 puntos son importantes. Y disculpa por la interrupción. No, al contrario. Vamos a ver. Manuel se pasa la vida diciendo que qué bien cuánto me voy aproximando yo a sus tesis pospositivistas, porque de vez en cuando hago una pequeña concesión. Bueno, él me ha comido todo el terreno, en el sentido de que se ha venido tan cerca de lo que yo pienso, que no sé si es positivismo o qué. No me he venido porque he estado siempre, llevo 30 años diciendo lo mismo. Bueno, no vamos a discutir quién la vio primero, quién la vio primero. En cualquier caso, creo que conviene no he cambiado. Bueno, dentro de tu inmutabilidad introduces interesantes matices. Pero, sea como sea, creo que conviene, aunque sea dialécticamente aquí, forzar un poco las diferencias que nos obliguen a plantear nuestra postura, porque yo, a lo último que has expresado, tengo muy pocas objeciones que hacer y necesitamos ver si realmente es que ya pensamos igual, porque yo he ido a donde tú estabas siempre, no me importa que te hagas esa ilusión, o porque la verdad no tiene más que un camino, no sé. Entonces, vamos al tema. Cuestión. No está mal aproximarse a la verdad, Juan Antonio. No, ya lo sé. Lo que pasa es que hay uno que está en el error que dice, vienen hacia mí porque estoy en la verdad. Bueno, mira, otra cuestión siguiendo la cosa histórica. Uno de los problemas que tiene por un lado el neoconstitucionalismo y que yo detecto en parte también en tu postura, esa la lectura de los sistemas actuales como si el derecho antes de la última ola o penúltima del constitucionalismo fuera un conjunto de reglas prosaicas, abruptas y exentas de todo principio o toda influencia moral, y de pronto en las constituciones aparece un ser nuevo que antes no estaba en el derecho, que son ciertos principios de impronta o de regambre moral. Entonces decimos, a diferencia de antes, entiendo yo que tú lo explicas así, a diferencia de antes, donde solo había señales de tráfico, digamos, ahora ha venido la dignidad humana a constituirse en eje, en pilar, en cúspide del sistema, y eso cambia la naturaleza del derecho. Creo que es una lectura errónea. En ese siglo XIX del que estamos hablando, había una norma en la cúspide del derecho privado, que era entonces el derecho por antonomasia, que se llamaba autonomía personal y que se traducía a derecho como autonomía de la voluntad. El papel que juega ahora la dignidad humana en la Constitución lo jugaba la autonomía de la voluntad en los códigos civiles. Y si ahora tenemos, al cabo de medio segundo, si ahora tenemos ciertos principios enunciados en la Constitución, los códigos civiles estaban, más la jurisprudencia civil del siglo XIX, rellena de ciertos principios el sistema jurídico privado. Principio de buena fe, principio de enriquecimiento injusto, prohibición de ir contra los autos propios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, digamos, una visión más ecuánime entre todos, una teoría del derecho más ecuánime y más ajustada, antes y un después. De modo que el cómputo de los años en teoría del derecho no se cuenta por antes de Cristo o después de Cristo, sino por antes de la Constitución de la Ley Fundamental de Bonn o después, o por antes de Alexis y después. Dentro de nada diremos, vivimos en el año 47 después de Alexis. No. Bueno, esto es una tontería que no tiene mucho sentido, pero sí creo que estamos llegando a la caricatura a la hora de mostrar revoluciones donde ha habido continuidades. Yo les voy a dar primero un consejo para no caer en las redes dialécticas de Juan Antonio. Fíjense que él tiene una particular propensión a utilizar el argumento por reducción al absurdo, sobre la forma, digamos, de convertir en ridículas, digamos, muchas tesis. Ya saben cuál es el esquema del argumento. Supongamos esto. Si suponemos esto, llegamos a algo que es absurdo, ridículo, por lo tanto no podemos suponerlo. Además, como él tiene mucho ingenio, pues esto, digamos, produce risa entre los oyentes, pero es nada más que un truco. A él le gustaría que yo hablara mal. A Manolo le gustaría que yo hablara fatal, pero... Entonces conviene... Dios me dio esta elocuencia. Conviene tenerlo
convenio tenerlo. Y entonces también les pido, diríamos, benevolencia hacia mí, que yo no tengo, diríamos, esa vis cómica, en el sentido de hacer reír a la gente, ser tan ingenioso. Esa figura retórica también tiene un nombre, eso que acaba de hacer. Esto es. O sea que si tienen duda, pónganse de parte mía. En esto, ¿no? Pero, sobre el asunto, naturalmente aquí hay elementos de continuidad entre lo que yo decía en la época, la era del positivismo jurídico y la era del constitucionalismo. Por supuesto. Por supuesto que los principios no es algo que se haya inventado Dworkin. Nosotros, digamos, tenemos esta propensión al colonialismo bastante bobo, pues mucha gente piensa que efectivamente se le ocurrió a Dworkin. Ahí, naturalmente, todos habían hablado, bueno, en España, por ejemplo, Federico de Castro, que yo creo que fue un autor muy importante, gran civilista, maestro, etcétera, etcétera, que dio una extraordinaria importancia a los principios. Y, por cierto, para mi sorpresa agradable, cuando uno lee muchos de los textos de este gran civilista, se da cuenta que su concepción del derecho era bastante parecida en muchos aspectos a la de Dworkin, o yo que sé, en Italia, Giuliani. El otro día había alguien que exponía una ponencia sobre esto. O sea, que hay elementos de continuidad, sin ninguna duda. Los principios siempre habían estado ahí. La discusión esta que se tiene a propósito de Dworkin, en realidad ya la había tenido Hart con Fuller en los años centrales del siglo, y podríamos ir, diríamos, más atrás, sin duda. Hay elementos de continuidad y yo creo que es importante ponerlos de manifiesto. Y esa continuidad es la que hace que un pospositivista pueda utilizar construcciones teóricas que vienen del positivismo jurídico. Pues naturalmente, la noción de sistema, de laguna, de contradicción, todo eso es perfectamente utilizable y debe ser utilizado. Pero también hay una discontinuidad importante. Yo creo que los que estamos aquí, por ejemplo, respecto al caso español, pues yo creo que es evidente que la Constitución del 78, la puesta en marcha del Tribunal Constitucional y el que, al final, porque tampoco estaba claro en los primeros momentos, que la Constitución, efectivamente, como decía, como dijo, sostuvo García de Enterría, se convirtió no únicamente en unos principios como las de las Constituciones del 19, sino en normas válidas, cambió el derecho. Y entonces nuestro derecho, pero ya no solamente en cuanto a los contenidos, sino en cuanto a lo que es el manejo del ordenamiento jurídico español, yo creo que hoy es profundamente diferente a lo que lo era en los años 60. ¿Hay elementos de continuidad? Por supuesto. Y que alguien que tenía una buena formación en el 60, pues naturalmente pudo ponerse al día, pero hubo grandes cambios. Y claro, el que hoy tengamos todos estos principios, que además que resulta que en buena medida los principios son explícitos, están ahí, y ya no únicamente en la Constitución, sino en todas nuestras leyes, que tengamos el Tribunal Constitucional, que tengamos la idea, que claro, esto a veces nos parece que siempre estuvo ahí, pero tú sabes muy bien que no. Cuando yo era estudiante en Oviedo, yo acabé la carrera en el año 73, pues yo creo que nadie me había hablado nunca de argumentación jurídica, para empezar. No, había claro. Algunos profesores, muy pocos, supuesto, que tenían cierto empeño de que los estudiantes razonasen o algo así. De argumentación jurídica no hablaba nadie. Y de derechos humanos tampoco. De derechos fundamentales tampoco se hablaba. Y si alguien por ahí decía algo, más bien era considerado como un no verdadero jurista, sino alguien que quería hacer política, más bien que el derecho. Y hoy, sin embargo... Pero vamos a ver, Manolo, perdona la introducción ahora, ¿había derecho en el franquismo? Era una mierda de derecho, pero en el franquismo había derecho. Pero, Juan Antonio, había. Juan Antonio, ¿y esto es un aula? Sí. Pues claro que había derecho y que iba a haber sido... Pues ya está, eso es la separación conceptual entre derecho y moral. Sabemos reconocer que aquello era un derecho moralmente aberrante, pero jurídicamente... Eso, ¿no? Juan Antonio, eso no lo ha negado nadie. Pues es la tesis de la separación conceptual. Y no lo ha negado ni siquiera Tomás de Aquino, no negaba eso. No, ya qué manía tienes en poner de tu lado a Tomás de Aquino, hombre. Te digo para decir que es una tesis que no te lo habría imaginado. Pero, Juan Antonio, esa es una tesis que probablemente alguna gente muy abstrusa
lo pensó, muy obtusa. Pero naturalmente esto es algo obvio. Bien. Ninguno de los autores que yo considero pospositivistas, modelos, lo han negado. Ni Dworkin, ni Nino, ni Alexis, por cierto, tampoco. Luego, un derecho de contenidos profundamente injustos, basado en principios morales que tú y yo consideramos aberrantes, sigue siendo derecho. Ya está. Está de acuerdo básico. Afirmamos ambos la separación conceptual entre derecho y moral. No, wait a minute. Con una diferencia. Con una diferencia. Y aquí vamos precisamente en uno de los justnaturalistas que fue un precursor de una idea importante del pospositivismo, que es lo de Radbruch. La cláusula de Radbruch, la idea de que si una norma es extraordinariamente injusta, entonces esto no tiene validez jurídica. Bueno, a mí la cláusula de Radbruch sí que me parece perfectamente justificada. Y en el debate, por ejemplo, con Hart, yo diría que el que tenía razón era Radbruch. Bueno, pero ahora eso es distinto, porque Radbruch nunca negó que hubiese habido un derecho en la época nazi. Lo único que estaba diciendo es que una norma que negase absolutamente la igualdad de trato, sí, que justificase discriminar a alguien por ser de raza judía, exterminar a una población, etcétera, sí, sí, eso es lo que él decía. Eso no tiene validez jurídica, pero él nunca negó que hubiese habido un derecho. Pero entonces en la época nazi. yo pongo el mismo ejemplo para el franquismo. La norma de derecho de familia del franquismo, que sometía 100% a la mujer a efectos patrimoniales, económicos, etcétera, al marido, a mí me parece, también es cierto que con la perspectiva de hoy, pero creo que era una norma moralmente aberrante, pero la cuestión es, sí, ¿qué avanzamos nosotros ahora con decir aquella norma que como derecho se aplicó nunca fue derecho, a pesar de que como derecho funcionó plenamente? Avanzamos lo siguiente, Juan Antonio, que cuando uno tiene la perspectiva de una práctica como es el derecho, caben muchas visiones distintas. Si tú te enfrentas al derecho desde el punto de vista de un historiador o un sociólogo que desde hoy quiere dar cuenta de lo que fue el franquismo, pues entonces uno naturalmente diría, como tú has dicho, era aberrante, pero fue derecho positivo, tuvo efectos, etcétera. Pero otra cosa es la perspectiva de un juez de nuestros días, que tiene que resolver un caso. Y para resolver un caso tiene que identificar, tiene que saber qué dice el derecho español sobre tal cuestión. Y ese es el que no puede separar tajantemente el derecho y la moral. Por eso, la tesis pospositivista de la no separación entre el derecho y la moral es más compleja de como tú la presentas. Porque lo que quiere decirse es que la separación existe desde ciertas perspectivas y no existe desde otras. Y esto, claro, si uno ve las cosas de esa manera dinámica, yo creo que no cuesta mucho trabajo entenderlo. Es decir, resulta que si fuéramos historiadores es una cosa. Si somos participantes como lo que es, por ejemplo, un juez en el sistema jurídico, un juez de nuestros sistemas, no puede. Y vuelvo de nuevo al caso de lo de la cláusula del orden público. No puede dejar de hacer un razonamiento moral, aunque no puede ser puramente moral. Claro, porque tiene que tener en cuenta lo que le dice su Constitución y su derecho positivo. Déjame que conecte con eso, porque es una de las dos cosas que yo quería decir aquí a efectos de aclarar nuestras divergencias y también nuestras coincidencias. Tú has ligado la polémica sobre la maternidad subrogada con el principio constitucional de dignidad humana. Y podría entenderse, a lo mejor yo te interpreté mal y si es así me disculpo, pero creo que si te interpreté yo mal también le pudo ocurrir a parte de este auditorio. Podría entenderse que desde yendo a la dignidad humana encontramos una solución para el problema jurídico positivamente complejo. Espera un momentín. ¿Qué tenemos en España respecto del asunto de la maternidad subrogada? Es decir, si vale o no vale. Yo conozco la polémica que tú, estoy hablando con la ventaja de conocer aquella polémica que tú tuviste con aquel constitucionalista un poco bestia, que no voy a nombrar aquí. Pero la clave de mi postura sería la siguiente. En un tema
tan lleno de aristas como ese de la maternidad subrogada, donde desde el punto de vista político, social, ideológico, etcétera, hay posturas tan contrapuestas y donde en opinión de muchos, concédaseme esto, la solución legal del derecho español no es unívoca, no es clara o es discutible, pensar que podemos encontrar, apelando al principio de dignidad humana, la solución clara, terminante, unívoca, que en la ley no encontramos, me parece erróneo. ¿Por qué? Pero déjame, tengo que acabar con una cosa muy rápida, dándote la razón en parte además. ¿Por qué? Porque a la dignidad pueden apelar igualmente con idéntica convicción y autoridad, tanto los que creen que permitir la maternidad subrogada es atentar de un modo clarísimo contra la dignidad de la mujer gestante, como los que creen exactamente que eso no toca la dignidad y que lo que hay que proteger del nombre de la dignidad es otra cosa, etcétera. Entonces, yo creo que tiene razón en lo siguiente: cuando incorporamos el razonamiento jurídico, y hay que hacerlo 1000 veces, conceptos morales presentes en las normas positivas, estamos metiendo la moral en el razonamiento y una parte del razonamiento es moral. Pero una cosa es reconocer eso y otra cosa es pensar que en la moral objetiva o en el contenido objetivo del concepto de dignidad vamos a encontrar la solución que la ley no nos da, o incluso la solución que está por encima de lo que la ley nos brinde. Esa es la discrepancia, pensar que podemos, por vía de razonamiento moral, encontrar soluciones jurídicas objetivas y que podamos decirle al que piensa distinto: mira, ¿sabes qué? Tú también tienes tu idea de lo que es la dignidad, pero la tuya es la equivocada, porque la única que es la moral verdadera y el contenido necesario de este principio moral de dignidad es la mía. Es un acto de soberbia eso. Ahí hemos llegado, creo, al punto que sí, es el del objetivismo moral. Este es. Sí. Pero déjame que te diga muy brevemente. En este caso, ¿la dignidad nos da la solución? Y sí, nos da la solución. ¿Que sea la solución quiere decir que se va a lograr fácilmente un consenso? Pues no, puede ser que no. Pero ¿Cuál es la solución? Díselo. Que no va en contra de la dignidad humana. Pero naturalmente es una cuestión que sea la solución, no quiere decir que no sea debatible. Naturalmente que es debatido porque los conceptos morales son debatibles, por supuesto. Por cierto, no de manera distinta a como ocurre también con la ciencia, de manera distinta, porque por supuesto no son los mismos procedimientos. Pero aquí hay una analogía de que naturalmente el que haya gente que siga pensando que venimos de Adán y Eva, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no está clara la teoría de la evolución? En mi opinión es clarísima. Bueno, y puede haber y seguramente seguirá habiendo durante mucho tiempo. Ahora, como sabes, se ha puesto de moda estos que son los terraplanistas, que piensan que efectivamente la Tierra es plana. Hay millones de gente que se apunta, diríamos... La mayoría neoconstitucionalistas. La mayoría de los terraplanistas son neoconstitucionalistas. Dale. Pero quiere decir que aquí creo, Juan Antonio, que estás cometiendo un error, que es un error muy frecuente que se comete cuando se está en contra de la tesis de la única respuesta correcta, que consiste en lo siguiente: es decir, miren ustedes, sobre tal problema resulta que no hay acuerdo, las opiniones están divididas, el tribunal primero dijo esto, en apelación cambió, llegó al Constitucional, se dividió, por lo tanto no hay una única respuesta correcta. Es un ejemplo de falacia manifiesta. Lo que se sigue, en todo caso, será que hay una duda, no que no haya una respuesta correcta. Como pasa en el caso de la ciencia, o yo qué sé, cuando no estaba muy claro cuál era el origen del SIDA, etcétera, etcétera, y había opiniones distintas. Si hay opiniones distintas, ¿quiere decir que no hay una respuesta correcta? Querrá decir como mucho que no la sabemos. Pero no es que no haya. Y déjame que te lea una cosa por lo siguiente. Yo creo que aquí hemos llegado a lo que es el punto crucial, que es lo del objetivismo moral. Yo soy un objetivista moral. Creo que si uno no es un objetivista moral, no puede dar cuenta del derecho, no podría propiamente motivar las decisiones, etcétera, etcétera. Pero claro, conviene precisar un poco qué es esto del objetivismo moral. Lo que te voy a leer rapidísimamente. Sí. Es necesario para ellos, es muy bueno. Bueno, hay varios autores que han hecho diversas tipologías de concepciones de la moral
diríamos, desde el máximo absolutismo hasta lo más escéptico, nihilistas o algo así. Hay un texto de Fiske muy bueno que publicamos hace tiempo en Doxa, pero hay un filósofo del derecho chileno, Agustín Esquella, que hace también una tipología que a mí me parece que está bien hecha. Y te voy a poner, él hace nueve tipos, de los indiferentes, morales, desinformados, los neutrales, y luego dice, el quinto, los relativistas, los que piensan, todos los juicios morales, incluido el suyo, tendrían la misma justificación, de manera que ninguno de ellos sería preferible desde un punto de vista racional. Yo creo, por ejemplo, que tú no eres un relativista. No me considero tal. No, yo creo que tampoco, porque hay en el apartado 6, que sería los escépticos. Ahora me he puesto peor. No, mira la definición. No, mira la definición. No, pero yo quiero contestar luego a eso. Si ser escéptico es una cosa que viste mucho, de manera completamente equivocada. Porque la gente tiende a pensar que los escépticos son los críticos, los escépticos son los inevitablemente conservadores. Porque si eres escéptico en materia moral, tú me dirás cómo vas a criticar algo dice que yo hago falacias. Diciendo que va en contra de la moral. Si eres escéptico no puedes. No. Los escépticos, la definición de Agustín, prefieren su juicio moral al de los demás y están dispuestos a ofrecer algún tipo de argumentación a favor del juicio que tienen, aunque admiten que ni ellos ni nadie cuenta en último término con métodos propiamente racionales y concluyentes que permitan probar con certeza el mayor valor de verdad de uno cualquiera de los distintos juicios morales que puedan encontrarse en conflicto en un caso o momento dado. Pues me parece que tú, según la tipología de Agustín Esquella, no eres un relativista, serías un escéptico. Bueno, pero yo quiero contestar a eso antes de que se acabe el tiempo. No, déjame que diga el séptimo, porque aquí es donde yo creo que caigo yo. Séptimo, verás dice, qué bonito va a ser eso. Dice, los falibles, personas con convicciones fuertes en el terreno moral y que a diferencia de los escépticos consideran posible demostrar racionalmente la corrección o mayor valor de verdad de las que profesan, pero que a la vez reconocen su propia falibilidad. Consciente y deliberadamente entran en diálogo y se muestran dispuestos tanto a convencer a los demás como a dejarse convencer por estos. Y estos todavía, los falibles o falibilistas, no son los absolutistas morales. Es decir, los absolutistas están en la misma posición que los anteriores, pero no admiten la posibilidad de estar equivocados. Y luego la última categoría, los fanáticos. Creo que está bien hecho el elenco. Bueno. Yo diría que lo que nos diferencia entonces es que tú eres un escéptico en materia moral y yo soy un falibilista, objetivista, falibilista. ¿Qué es lo que hay que ser? Claro. Yo no me considero un escéptico en materia moral. Yo tengo unas convicciones morales mías muy fuertes y que además me enorgullece pensar que en gran parte coinciden con las tuyas, pero esto es accesorio. Yo tengo unas convicciones morales sumamente fuertes. Me considero capaz de defenderlas argumentando hasta límites importantes. Lo que no hago es dar el salto de mis convicciones morales. A lo mejor soy un objetivista, concédaseme como hipótesis que yo pudiera ser en materia de metaética un objetivista, concédaseme como hipótesis, porque un escéptico no soy, un escéptico en el sentido, habría que definir cierto, en el sentido de que todo viene a dar igual, nada es verdad ni es mentira, todo es cuestión del color del cristal con que se mira. No soy un escéptico. En materia moral. Eso es lo que llama Agustín relativista. Tampoco soy un relativista. Déjame decir lo que soy. Pero Agustín, puede ser una palabra que confunda, porque es escéptico desde el punto de vista metaético, no ético, sino metaético. Pero yo quiero llegar al núcleo de lo que me importa decir aquí. Mis convicciones morales son, en cuanto mías, muy fuertes. Y tan fuertes que me considero capaz, repito, de defenderlas y que me considero en condiciones de sentirme moralmente superior a un esclavista, a un abusador, a un racista, a un machista, etcétera, etcétera. Ahora bien, el salto que yo no doy es a la vanidad, si se me permite decirlo así. Yo puesto a decidir sobre la maternidad subrogada, yo ahora soy juez, imagínense, tengo que decidir ese caso, yo me formaría una opinión moral, la mía,
que a lo mejor me llevaba a pensar que si es compatible o que no es compatible, a los efectos da igual, la permisión de la maternidad subrogada con la dignidad humana. El salto que yo no daría sería este. Puesto que yo estoy fuertemente convencido de que objetivamente y en el plano moral tengo la razón, jurídicamente la solución correcta es esta. Sino que yo diría, mi convicción moral es esta, basada en mi idea de la dignidad humana, pero jurídicamente puedo tener ahí enfrente, entre los ciudadanos o aquí al lado, dentro del tribunal, a personas que con la misma rotundidad y convicción tienen ideas morales y que también son ideas de la dignidad y que también son o se consideran objetivistas. Entonces yo diría dos cosas. Uno, mi moral no es derecho, porque los falibilistas no son absolutistas, pero son vanidosos. Les cuesta muchísimo creer que su idea de la dignidad no es la objetivamente correcta. Hay objetivistas modestos y hay falibilistas vanidosos. Y entonces hay que tener cuidado con eso, porque cuando a un falibilista vanidoso, que no eres tú eres vanidoso y falibilista, pero no harías lo que voy a decir ahora. Cuando lo pones en un tribunal constitucional, empieza a hacer lo que le da la maldita gana, creyendo que aplica la Constitución y diciendo, yo no ejerzo discrecionalidad, tampoco fiesta a través de mí como persona elegida que soy por los dioses o por el espíritu del constituyente. Yo lo que digo es, los no relativistas y los no escépticos, y yo moralmente no me pongo ahí, acordé derecho, en la aplicación del derecho, sin trasladar las convicciones morales personales a la condición de derecho objetivo. Y el ejemplo lo has dado tú muy bien. Yo no creo que se pueda sostener con pretensión de verdad objetiva que la maternidad subrogada no violenta la dignidad de la gestante. Yo no creo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo, yo no me atrevo a decir esa convicción mía es la verdad objetiva y por tanto debe fallar el tribunal desde la idea de dignidad constitucional de la idea constitucional de dignidad que corresponde con mi idea moral de la dignidad en este sentido. Es de todos y hay objetivistas que tienen convicciones morales distintas de las mías. Uf, cómo me he puesto. Sí, tienen que... Parece mentira. Sí, no, por supuesto, pero ya estamos en el horario. Entonces, si les parece a ustedes bien, que tenemos aquí al siguiente ponente, por supuesto, va a tomar la palabra enseguida el profesor Atienza para responder a estas cuestiones. Como empezó además el profesor García Amado, pues sería el final de la intervención con el profesor Atienza y podríamos extendernos hasta -4 para que ustedes puedan preguntar o, si ustedes consideran que mejor que sus preguntas ellos sigan debatiendo hasta -4, pues lo haríamos así. Lo digo, por favor, no perdamos ni un minuto, Lo digo porque otros años es lo que hemos hecho, porque ustedes lo han agradecido más y ya está. Entonces, si les parece... Bueno, pues le doy la palabra al profesor Atienza y luego un último turno de intervención cada uno y ya con eso cerraríamos. Les iba a decir, pero como ya ha pasado un rato ya no va a causar tanto efecto, que decía que respecto de la última intervención de Juan Antonio, que hiciesen el descuento que antes les había dicho. Es decir, que no sonrían porque, de nuevo, digamos, la estratagema eso de ese argumento por reducción al absurdo y que no funciona aquí en absoluto. Porque él dice, él está sugiriéndoles que si alguien es objetivista moral, entonces no es tolerante. Lo ha disfrazado de vanidad y todo esto, pero en el fondo no es tolerante, lo cual es naturalmente es al contrario. Solamente se puede ser verdaderamente tolerante y no un indiferente desde el punto de vista moral si se es objetivista, si hay criterios de corrección en materia moral, porque si no, naturalmente no tendría sentido. Entonces son dos cosas distintas.
el que imaginemos un magistrado que discuta con sus colegas y que dice lo que verdaderamente bien interpretada la dignidad humana tiene tal resultado en esta materia. Naturalmente que es su convicción objetiva y tiene que serla, porque si no sería un tipo muy extraño de persona. Esto que tú has dicho, mi concepción de la dignidad, eso es una contradicción performativa. No puede haber mi concepción de la dignidad humana. Es la concepción de la dignidad humana. Sería ridículo que nos juntáramos. Mi concepción de la dignidad humana es que haya esclavos. Yo digo, mi concepción de la dignidad humana es tratar peor a las mujeres. Otro, mi concepción de la dignidad humana es que todos somos iguales. Va en contra del concepto de dignidad humana. No puede ser, no es una idea subjetiva, no puede ser una idea subjetiva. Entonces ese magistrado que naturalmente que tiene la pretensión de que eso es lo objetivamente correcto, lo que dictamina la dignidad humana, y hará los esfuerzos correspondientes, y nuestros sistemas jurídicos están organizados institucionalmente como para permitir una discusión racional, un intercambio de argumentos, que a veces producen un consenso, una mayoría, y otras veces no. Y si no, pues el que se queda en minoría seguirá pensando, naturalmente, como piensan todos los magistrados disidentes. Tengo razón, pero no he conseguido que me la den en este momento y por eso voy a escribir mi voto y voy a tratar de hacerlo bien, porque a lo mejor, pasado el tiempo, ¿verdad? Eso es lo que le pasaba a Holmes. Pasado el tiempo, quizás llegue a verse que efectivamente yo era el que tenía razón. Entonces son dos cosas distintas. Y naturalmente cualquiera, porque Juan Antonio, todas estas cosas que nos estás diciendo, yo pensé que tú las hacías con la pretensión de que tenías razón, pero a lo mejor resulta que no, que esto que decía, yo defiendo el positivismo jurídico, pero a lo mejor estoy equivocado, y el positivismo jurídico no es la teoría adecuada. Qué cosa más rara, ¿no? No. Qué cosa más rara. Pero vamos a ver. Naturalmente que la pretensión de objetividad es una necesidad del discurso moral y jurídico serio. Pero que uno erija esa pretensión de corrección no quiere decir, o que piense que sus colegas que no le dan la razón son idiotas o son corruptos o cosas por el estilo, ¿no. Pero la existencia de pretensiones de objetividad solo demuestra que hay pretensiones de objetividad. Igual que la pretensión de que existe Dios solo demuestra que hay pretensiones. Hay gente que tiene la pretensión de que Dios existe, pero la pretensión de que existe Dios no es demostración de que Dios exista. La pretensión de la objetividad, de la objetividad moral, no es demostración de que la objetividad moral exista. Naturalmente que no, Juan Antonio. Esa es la definición de falibilismo. Y la pretensión de un científico, por ejemplo, de que el calentamiento global va a hacer que dentro de 30 años suba... Y si tú y yo somos falibilistas, está claro que los dos somos falibilistas, entonces ¿por qué discutimos? Porque tú no lo eres. Porque tú no lo eres. Entonces, ¿yo qué soy? A no ser que en este momento estés cambiando. Ya estamos otra vez con que estoy cambiando. Bueno, no, a mí me parecería muy bien, Juan Antonio. No, vamos a ver. Muy bien. Yo estoy diciendo... Yo por eso te leí... Pero no es un falibilista uno que dice yo tengo mis convicciones, no, pero no puedo imponer, no puedo pretender... Puedo pretender para mí que no he encontrado unas mejores y que por tanto creo en estas, pero no puedo pretender imponerlas al mundo como las objetivamente correctas. No son las objetivamente correctas, son las que yo... Que me parece que son buenas definiciones. Venga. Buenas definiciones y, por cierto, en un elenco que hay 9 posturas, lo cual quiere decir que las nuestras están relativamente próximas sin ser iguales. Te las leo. Vale. Sexta, lo que llama escépticos, a lo mejor la palabra no es la mejor, pero el concepto es claro. Prefieren su juicio moral al de los demás y están dispuestos a ofrecer algún tipo de argumentación a favor del juicio que tienen, aunque admiten que ni ellos ni nadie cuenta en último término con métodos propiamente racionales y concluyentes que permitan probar con certeza el mayor valor de verdad de uno cualquiera de los distintos juicios morales que puedan encontrarse en conflicto en un caso o momento dado. Por lo tanto, no son relativistas, pero no son tampoco falibilistas. 7. Los falibilistas, personas con convicciones fuertes en el terreno moral, no quiere decir que sean más fuertes que el otro, pueden ser igual de fuertes, y que, a diferencia de los escépticos,
consideran posible demostrar racionalmente la corrección o mayor valor de verdad de las que profesan, pero que a la vez reconocen su propia falibilidad, consciente y deliberadamente entran en diálogo y se muestran dispuestos tanto a convencer a los demás como a dejarse convencer por estos. Bueno, entonces el falibilista es alguien que dice, yo sé que estoy en la verdad, pero a lo mejor no. Es la definición que acabas de dar. Vamos a ver. Yo sé que estoy en materia moral, yo sé que tengo razón, pero quizá no la tengo. Juan Antonio, ¿esto qué es eso? A ver, esto que has dicho, de nuevo, otra falacia, en otro uso del argumento de producción al absurdo, en este caso te diría que tienes razón, que puedes tener razón, por lo siguiente, que creo que forma parte de la experiencia de todos, que cuando se te presenta, tenemos aquí un magistrado del Tribunal Constitucional al que se le presentan muchos de esos casos, diríamos difíciles, y los demás, aunque no lo seamos, de vez en cuando lo estudiamos y estamos en las mismas. A mí hace poco me hicieron una consulta, un caso sobre cómo entender el derecho a la salud, si era o no un supuesto de discriminación, más o menos complicado. Y bueno, al comienzo, de primeras, a lo mejor uno aventura una cierta idea, pues me parece que la solución correcta es esta. Y luego te pones a estudiarla, la discutes, te ofrecen argumentos y puede ser que cambies de opinión. Naturalmente que sí, pero eso no va en contra del objetivismo. El objetivismo, por ejemplo, en España hay dos administrativistas que yo creo que de alguna forma representan en el campo del derecho administrativo, me parecen nuestras dos posturas. Sí. Es Alejandro Nieto, que serías tú, y Tomás Ramón Fernández, que soy yo. Sí. Es la cosa. Y Tomás Ramón Fernández, en esa discusión, ese libro tan bonito, el derecho y el revés, que él dice, naturalmente, la respuesta correcta, que él dice que existe. Una cosa muy interesante, dice, en 30 o 40 años, algo así, de experiencia de abogado, dice, solamente podría decir que una vez me encontré en un caso para el que no había respuesta correcta o yo no conseguí llegar a ella, en fin, complicadísimo, etc. Pero dice, pero claro, la respuesta correcta no es la que uno encuentra a bote pronto, ¿no? Después de una reflexión. Y muchas veces, efectivamente, uno puede tener la idea de primera, la idea de que va a ser esta la respuesta, Manolo, pero como eres falible, Manolo, pasa en la ciencia. Permíteme interrumpir. Pero eso no va en contra de la pretensión de objetividad. Permíteme interrumpir un poquito porque creo que estamos acercándonos a un punto clave para que se comprendan nuestras discrepancias y nuestras coincidencias. Yo creo que tú, en la estela de Dworkin, y esto lo digo con la mejor disposición, partes de algo que seguramente es cierto, que es esto. Un juez, pongámoslo ahí, que no razone ante el caso, pretendiendo fallar lo mejor posible, hacer lo que a él objetivamente, fíjate lo que contradicción puede haber ahí, lo que a él objetivamente, lo que de hecho a él le parezca lo mejor, sería un juez cínico que diría, yo tengo un poder tremendo, y más si soy del Supremo o del Tribunal Constitucional, yo puedo hacer lo que me dé la gana y además siempre voy a encontrar un principio, que esa es la caricatura que si quieres hago yo, ¿no? Entonces, yo te doy la razón en eso, en que sin una actitud honesta y leal de búsqueda de la mejor solución, la que a ti te guste, pero que creas que puedes argumentar, y en el contexto de admitir que puedes estar equivocado. Pero espera, ¿Por qué en lugar de los términos la que a ti te guste no cambias por la correcta? No, vamos a ver, la que tú pretendas que es correcta. No, lo de que te guste no es peyorativo. No es peyorativo, pero forma parte de tu manera de expresarte. Vale, sí, porque claro, si es la que tú... Voy a traducir mi enunciado latiencismo. Si tú como juez no partes de la pretensión de que la solución por la que vas a votar sea la más correcta posible o la más correcta de las que quepas, hay el riesgo de que te conviertas en un juez cínico que diga la que convenga a mi cuñado, o un juez que sin que lo vean tira la moneda y dice que salió cruz. Entonces, esta solución. Eso es cierto. Pero de ahí, lo que yo te discuto a ti, digamos, requiere una cierta actitud. El futbolista que no salga al campo a meter goles, sino decir, a mí me pagan igual y al fin y al cabo, ¿qué me importa? Pues será un mal futbolista. Es una mala comparación quizá. Pero de ahí, saltar a que
la solución a que no existe la discrecionalidad o es marginal y que la única solución correcta existe y es una, nada más que por el hecho de que la pretenden cada uno de esos 5 magistrados que a lo mejor integran ese tribunal, y teniendo en cuenta que además puede, en el caso de los 5, ser distinta, es un salto que creo que lógica y ontológicamente no se sostiene, porque viene a afirmar que de la pretensión de corrección se deriva que la corrección objetivamente existe. Esa es la clave de nuestra discrepancia. Donde tú dices hay objetividad en la solución jurídica, yo digo hay una discrecionalidad que entre jueces de buena fe se traduce en que en lugar de afirmar mi poder como juez, vamos a discutirlo de la mejor manera posible. No hay objetividad, siempre pongo este ejemplo. Si nosotros ya tenemos ese problema solucionado y además muy felices los dos, lo sé. Pero si estuviéramos buscando novia o novio, bueno, pues andaríamos buscando la mejor pareja posible. Pero exista mi media naranja y que a lo mejor esté en Australia y que yo solo vaya a ser feliz si encuentro la pareja que objetivamente me estaba predestinada, sino que ejercemos nuestra discrecionalidad con el propósito de llegar a la mejor solución posible en un contexto de incertidumbre y en mi caso con 3 divorcios. Pero Juan Antonio, el ejemplo efectivamente cae muy lejos por lo siguiente. Vale. Pues efectivamente uno tuviese que buscar la mejor novia posible. Son muchísimas, ¿verdad? Bueno, eso para ti, pero no. Son muchísimas. Mientras que un elemento que es fundamental y que yo trato de insistir siempre en ello, que me parece crucial para entender la tesis de la única respuesta correcta, y es este mecanismo de simplificación que tienen nuestros sistemas jurídicos, el sistema judicial. Cuando un problema entra en el sistema judicial, se traduce en una cuestión bivalente. Entonces, lo que se le pide, por ejemplo, al juez es que diga si va en contra del orden público o no, o a favor, si este es culpable o es inocente, si este es el propietario o no lo es. Claro, entonces la reducción esa de la complejidad creo que es lo que no se suele tener en cuenta a la hora de hablar sobre la tesis de la única respuesta correcta de lo que dice Dworkin. Porque lo que dice Dworkin, bien interpretado, bien entendido, y yo creo que efectivamente Dworkin no siempre fue tan claro. Yo creo que interpretándole de acuerdo con su teoría de la interpretación, se supone que hay que interpretar uno, ¿verdad?, en el derecho, lo que está diciendo es, no que haya una respuesta correcta, por ejemplo, desde el punto de vista del legislador, para hacer una ley, desde el punto de vista del juez. Y entonces cuando uno dice, ¿cuál es la respuesta correcta? Por eso no es lo de las novias. No es entre un número indeterminado. No, es esta mujer, ¿te casas con ella sí o no? Y tú dices, ¿me caso o no me caso? En función de que sea la objetivamente correcta y predestinada a mí. Escucha, es entre 2 opciones. Casarse y no casarse con esa señora. Entonces, y decir que una es la correcta, lo único que significa es que cuando tú haces una deliberación y vas viendo las razones en favor y en contra de cada una de las 2, hay una que pesa más. He deliberado y resulta que las razones para decir que es contrario al orden público, que no es contrario al orden público, están exactamente empatadas. Pero pesa más para ti. No. Con la ponderación que haces tú, pero que es con la valoración que haces tú. Aquí no se trata de que sea para ti. Se trata, estamos hablando del concepto de una única respuesta correcta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir nada más eso, porque hay un principio de racionalidad práctica que creo que nadie puede negar, y es que a la hora de tomar una decisión uno debe tomar la decisión en favor de la cual haya las mejores razones. Y entonces lo único que se está diciendo es que incluso, aunque pueda estar muy nivelado, pero siempre o casi siempre, es lo que decía Tomás Ramón Fernández, al final, una vez estudiado bien el asunto y no a bote pronto, él había encontrado que siempre había razones de más peso en favor de una decisión que de la otra. Pero volvamos, pues esa es la decisión correcta. Volvamos al ejemplo. Tú, como persona tolerante que eres, y aquí no hay ninguna ironía, tú afirmas, 1,
La permisión de la maternidad subrogada es completamente acorde con el principio de dignidad. Completamente. No. Bueno, es acorde, en tu opinión, es la solución mejor. A ver, no quiero tergiversarte en esto. No, con alguna regulación. O sea, yo lo que sostengo es que la maternidad subrogada no va necesariamente contra la dignidad humana. Algunas regulaciones pueden ir. Bueno, bien, de acuerdo. Pero no se contrapone de manera esencial. De acuerdo. Yo no pretendo hacer una cuestión de minucia de esto, pero mira, o sea, en sede de principio, tú admites que no hay incompatibilidad entre la maternidad subrogada y la dignidad humana. Como persona tolerante que eres, sin duda ninguna, tú admites que hay ciudadanos que ven una incompatibilidad. Cuando admites que la pretensión de corrección que hay en tu razonamiento puede ser la misma que tienen esos otros ciudadanos que simplemente dotan de un contenido diferente a estos efectos al principio de dignidad humana. Y sin embargo, concluyes que siendo perfectamente posibles, legítimas y argumentables las dos posturas, la que se corresponde objetivamente con la Constitución española es la tuya. Sí, por ejemplo, pues en algún momento ahí hay un salto que no cuadra. Sí, claro, por ejemplo, yo creo que tú tienes razones para defender tu postura, por supuesto, y al mismo tiempo creo que estás equivocado. Naturalmente. Pero que tú crees que estoy equivocado no es prueba de que estoy equivocado, salvo que tú seas... Las mismas que en la ciencia, ningún científico va a dejar de decir efectivamente esto es lo que, de acuerdo con las pruebas empíricas, etcétera, etcétera, parece corresponderse con la realidad, lo verdadero. Pero todos los científicos son falibles, están abiertos. A lo mejor resulta que aparece una nueva teoría unificadora de la física y que obliga a cambiar el punto de vista. Yo lo mismo, yo estoy abierto. Después de haber estudiado el problema, llego a esa conclusión respecto a la maternidad subrogada. Estoy abierto a los argumentos. Y puede ser que naturalmente aparezca algún argumento con el que yo no había contado. Y efectivamente estoy abierto a los argumentos y puede ser que cambie. Pero eso no tiene nada que ver con dejar de ser ¿Puedes llegar tú mismo a sostener, con un día de diferencia, que hay dos respuestas igualmente correctas y contradictorias entre sí? Vamos a ver, con un día de diferencia. Con un año de diferencia. Seguramente en filosofía moral no, pero en la ciencia, por cierto, sí. Y con un día o con una hora. A lo mejor ahora nos enteramos cuando salimos que hay algún nuevo descubrimiento que explica no sé qué y obliga a cambiar nuestra... Es un objetivismo moral relativo. Bueno, no, falible. Muchísimas gracias a los dos. No, un momentito. Mientras no se demuestre lo contrario, y pese a la teoría de la relatividad, lo que es sucesivo es el tiempo y los minutos van cayendo. Si queréis un minuto, pero un minuto cada uno para cerrar la sesión, está bien, y si no lo dejamos así, como veáis. Por mi parte está bien. ¿Está bien? Pues muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer como todos los años.